¿qué significa en este caso cadena perpetua? ¿Cuántos años van a estar en la cárcel? Suponiendo que quede firme la condena, ¿no? Perfecto. En Argentina hay una discusión que ni los propios abogados se ponen en cuenta por una última reforma en el año 2017. Hay dos criterios, uno que vence a los 35 años y el otro a los 50. Del mismo modo que para los homicidios agravados, como este caso, como fue parte de la condena, y los que siguen, es decir, esa secuela, como el caso de los que fueron como partícipes secundarios, no tienen beneficios previos, es decir, tienen que hacer el cumplimiento, no tendrían acceso a lo que nosotros conocemos como salidas transitorias o al cumplimiento de la 2/3 parte. Como no ha vencido, no ha pasado ese plazo todavía de los 35 o los 50 desde la última reforma, no tenemos jurisprudencia al respecto concreta, casuística concreta, son planteos para futuro. Está bien, o sea, no podemos decir a ciencia cierta cuánto tiempo van a pasar en la cárcel, no se sabe. Yo entiendo, a ver, profundizando, pero para no entrar en las cuestiones tan técnicas, los que mantienen los 50 años es por la reforma, este máximo que lo consideran, pero hay planteos que tienen también su seria solidez, que por tratados internacionales asumidos y firmados por la Argentina, que tienen jerarquía constitucional, Argentina, por ejemplo, el Tratado de Roma y demás tratados, no podrían superar los 35 años porque el fin de la pena es resocializarse y alguien que pasa más de esa cantidad de años se da como que no podría cumplirse ese objetivo y hasta un trato inhumano. Es una cuestión estrictamente técnica que la separa hasta de mi opinión. Está bien, y entiendo entonces que como no hay un fallo, vamos a suponer, de la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema, no hay jurisprudencia donde agarrarse sobre eso. Entendí eso. Claro, la Corte y demás tribunales hablaron sobre la constitucionalidad, no sobre la validez de los años. Seguramente alguna claridad, la compartamos o no, el día que lo trate, la cuestión de fondo, como bien decís, va a traer. Bueno, y queda claro entonces que no tienen acceso a ese tipo de delitos a beneficio del 3x2, del estudio que le baje la pena, los días en cárcel y demás. Claro, el 2x1 ha sido derogado hace varios años, después de lo que fue el caso Bloomberg, para que la gente lo referente temporalmente. Y como bien decís, a veces por año trabajado tienen beneficios de bajar 6 meses la prisión. Ese tipo de beneficios no van a tener acceso a estos detenidos. Sí se mantienen las calificaciones y las condenas que conocimos el día de ayer, ya sea por la casación de la provincia de Buenos Aires, luego por la Suprema Corte de la provincia y luego por la Corte Nacional. Que esto va a tardar, para que tengan una idea, en provincia de Buenos Aires entre 12 y 18 meses, si estamos hablando de que es un proceso normal, que veremos si es así o no, y luego unos 12, 15 meses más en la Suprema de Provincia, más la Corte Nacional, aproximadamente 2 años. Es decir, todavía queda mucho tiempo para saber cuándo quedará firme estas condenas y si quedan con las calificaciones que han sido dictadas por el Tribunal de Dolores. Ahora, que por cierto, no son tan claras. Doctor, perdóneme, no le iba a preguntar, pero ya que lo dice, ¿está bien eso de que pasen tantos años hasta que una condena quede firme? ¿Es lógico? Bueno, ahí nos metemos en otro terreno, bien lo decís. Yo entiendo que la justicia lenta no es justicia, que mismo imputado y víctima o familiares de víctima tienen derecho a que en un tiempo razonable haya una resolución del caso, porque en transcurrir del tiempo también genera esa sensación de injusticia, porque a veces cambian las calificaciones con el tiempo y prorrogadas en tanto tiempo generan mayor sensación de injusticia. Mismo podemos ir al caso que es bien conocido por todos, la cantidad de gente que hay detenida con prisiones preventivas, que en muchos casos, algunos detenidos terminan firmando juicios abreviados por una pseudo extorsión para poder recuperar la libertad. Es decir, al estar detenido, no tener un juicio, no tener una sentencia, no tener una condena firme, prefieren firmar un juicio abreviado sabiendo de su inocencia con tal de recuperar la libertad para salir de esa situación de detención. Perfecto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Le voy a hacer esta pregunta porque ayer escuché dos visiones muy distintas sobre esta condena y muy bien argumentadas las dos. Por un lado, aquellos que dicen que esto es una condena muy dura, pero ¿qué es una condena muy dura? Porque hay tanta cantidad de pruebas, incluso aportadas por los mismos condenados. Todo está filmado, todo está registrado, no había forma de que no se llegara a una condena diferente.
Pero por otro lado están quienes argumentan que en la historia las penas no son tan duras por situaciones incluso más terribles que la que se estaba juzgando en este juicio, y que en realidad la condena es un mensaje para la sociedad. Es un mensaje por una presión social muy fuerte, por un caso que nos conmovió a todos. ¿Cuál de estos dos argumentos es el que está más cercano a la verdad? Quizá que un poco. A mí no me molestaría que haya penas duras si tienen una consecuencia o un correlato con la realidad de los hechos. O me gusta cuando tiene una previsión el ciudadano común o mismo el imputado, es decir, que en casos análogos, similares, de alguna manera la condena guarda una relación. Si nosotros analizamos la mayoría de los casos que tomamos conocimiento en relaciones de este tipo de hechos, hay muchos antecedentes donde hay condenas y hasta que han quedado firmes por homicidios en riña o lo que se llama en agresión, no en riña, porque también admite la figura del artículo 95 penal esa acepción, o el homicidio preterintencional. A nivel nacional les hablo, no hablo solamente de este caso concreto. Ahora bien, me entiendo yo que la condena que se ha dictado con dos agravantes, con un homicidio, lo que se llama directo, con dolo directo, es decir, con intención, conocimiento y voluntad de provocar ese homicidio, a 5 de los coautores con dos agravantes, con alevosía y con haber sido acordado previamente entre dos o más personas, realmente de la primera lectura que yo hice del fallo, más algo que uno pudo tomar conocimiento, que no es acabado porque fue un juicio a puertas cerradas, pero sí, al leer los fundamentos uno puede ver, yo no lo veo con tanta claridad realmente, y esto no implica no estar del lado de la víctima, y claramente me provoca mucho más empatía el sufrimiento de la familia, pero yo como abogado penalista tengo que abstraerme de esos sentimientos, lamentablemente, por más que quizá que no caiga bien, pero tengo que ser honesto desde el punto de vista de la lógica y el dinamismo que tiene que tener, la racionalidad, la proporcionalidad, la cuestión penal. Habla, por ejemplo, la sentencia que el plan era ir y lesionarlos, y que en el devenir, una vez que estaba en un estado de indefensión, cambiaron y acordaron en ese momento, en esos pocos segundos, matarlo. Bueno, me parece que es realmente muy jugado de parte del tribunal dictar una sentencia en esos términos, y veremos qué hace un tribunal superior, es decir, la casación o la Suprema Corte. A veces la distancia del tiempo, sin la presión de los medios, porque eso existe claramente, negarlo es no conocer, y le habla quien tiene muchas veces intervención en casos de este tipo. Cambia la mirada de los jueces, la presión que sienten los jueces. Obviamente que haber sido un homicidio de alguna manera filmado, que haya tanta prueba fílmica, hace que sea un caso sin antecedentes. Pero eso no tendría que escapar a los jueces en el sentido de la proporción a la figura a aplicar. Sí, ahora, doctor, la jueza dice en un momento que el modo en el que lo mataron es prueba de que lo querían matar. Textuales palabras, creo, le puede estar errando por uno o por dos, después que hace toda esa argumentación que usted contó recién respecto de que el plan original era pegarle una paliza y que eso cambia después de las dos primeras trompadas y la primera patada que lo deja medio inconsciente. Eso cambia la situación y convierte entonces en las patadas posteriores ya un intento deliberado por matarlo. Y son argumentos, yo no soy abogado, pero son argumentos que me llamaron la atención a mí leyéndolo. Pero veo que no es el único que le llamó la atención. No sos el único, a mí también, por eso lo remarcaba, y tiene que ver con ese párrafo que estás comentando, el que yo hacía referencia. Lo que dice la jueza es que entra en un estado de indefensión después de una serie de golpes. Esa serie de golpes lo deja como desproporcionado de poder valerse y protegerse. Entonces, viendo que ahí podían actuar sobre seguro, se ponen de acuerdo de matarlo y ahí introducen lo que es el agravante de la alevosía, es decir, matar sobre seguro, sin riesgo para los autores. Yo lo que veo es una forzada manera de justificar los dos agravantes del tipo penal. Yo no sé cómo hace la jueza para sentir y convencerse, porque los jueces tienen que tener una sana crítica y una íntima convicción de que las personas, los sujetos involucrados, hicieron ese plan en ese momento con esa intención. Me parece muy, muy forzado desde el punto de vista de lo que es el derecho penal. Los dos agravantes yo creo que
dijo, bueno, yo estoy convencida de que fue así, veo cómo lo justifico. Y lo metió en la sentencia, pero que sea razonada la sentencia, para nada, no estoy de acuerdo. A mí no me gustó cómo se manejó el tribunal realmente, no me pareció lógico. Pero hubo circunstancias que sucedieron fuera de los tribunales que el tribunal tendría que haber advertido, ordenado. Tiene que ser por respeto también a todas las partes involucradas. Sí, bien, doctor, le agradezco mucho. Voy a volver sobre una prevención que usted mismo hizo. Claro que si uno discute emocionalidades, no hay manera, digamos, porque es tan tremendo la crueldad que aplicaban en esas patadas y todo lo que pasó después y las características del hecho, que es muy difícil discutir emocionalmente sobre este tema porque necesariamente todos nos ponemos del lado de Fernando Báez Sosa y de su familia. Ahora, me parece muy interesante todo el planteo jurídico, un debate muy interesante desde la Facultad de Derecho para que se haga, ¿no? Sin duda, y si me dejas aportar lo último, yo entiendo que más allá de que esto sea un caso de que, como lo intentan presentar, de prevención, de una sentencia ejemplificadora, ya de por sí cuando hablamos de sentencia ejemplificadora estamos hablando de algo que es injusto. Nosotros debemos hablar de sentencias justas. Y lo más importante, entiendo, de que por lo menos de lo que uno conoció de la investigación, no se desprende ninguna de los que fueron los elementos coadyuvantes. Hay que decir que Villa Gesell era un lugar de reviente, de exceso, donde los menores entre 15 y 20 años iban a hacer cualquier cosa con exceso de alcohol, drogas, donde la policía tendría que haber estado y no estuvo, porque decir que se corrió porque había una pelea a unos metros significa que no había personal suficiente, donde la cantidad de exceso de gente que había en la discoteca Lebric hizo que empiece el incidente. Esto para nada justifica lo que pasó después, pero obviamente hablamos de corrupción o negligencia. Las dos cosas son inaceptables de parte de la pata política y los dueños de la discoteca. Doctor, y nada se mandó a investigar. Brevemente, le consulto sobre una idea que hablábamos recién con la apertura de Arriba Córdoba. ¿Para usted hay grieta también acá, en este debate? No debería haberlo, no debería haberlo. Creo que en la sentencia del tribunal, aunque parezca un poco, pero con el mayor de los respetos, le digo, va a alimentar esa grieta, porque si es modificado por un tribunal superior después, va a quedar una sensación de injusticia. Y el otro concepto que me gustaría introducir es que se manifestó previo a que el tribunal hable a través de su sentencia, de que si no había 8 perpetuas, acá no había justicia. Eso es peligroso porque de alguna manera se genera una presión que para el caso que no se dicte determinada sentencia es una manera de eliminar uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Y eso genera totalmente insatisfacción, falta de necesidad de la sociedad de tener una justicia creíble y confiable, y no se están dando esas condiciones al momento.